Si querés participar de una escuela sabática en vivo, aquí te colocamos la dirección para que puedas acceder a través de Meet. 9:30 se está congregando esta escuela sabática, así que si tu deseo es participar, con esta dirección podrás hacerlo. Feliz sábado, hermanos. Qué alegría es para nosotros poder estar nuevamente aquí estudiando la palabra de Dios. Obviamente que anhelaríamos estar cara a cara, frente a frente y poder dialogar de esta lección tan útil para el cristiano, tan útil para cada uno de nosotros, lecciones que son muy prácticas. Estamos hablando en general de cómo interpretar la Biblia. Ya esta es la anteúltima lección. Y en esta ocasión, los autores de la lección nos llevan a pensar cómo abordar los pasajes difíciles. No vamos a estudiar los pasajes entre sí, no vamos a ver pasajes que sean difíciles, sino que más bien vamos a ver cuáles son las razones para llegar a esa confusión o de qué manera también podemos nosotros resolver las situaciones que nos parecen difíciles. Al apóstol Pedro le parecía lo mismo, ¿saben? Cuando nosotros estudiamos y leemos Primera de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16, encontramos que él dice lo siguiente, y lo voy a leer porque aparece como el texto principal de esta semana. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, aquí Pedro nos está presentando el pensamiento de que hay personas que generan confusión, que tuercen las escrituras. Y la tuercen por dos características, porque tienen dos características en su vida. Dice que son indoctos, o sea que no conocen, pero no solo no conocen, sino que son inconstantes, inconstantes en su fe, inconstantes en el estudio de la palabra y por lo tanto no llegan a comprender y entender la verdad. Fíjense que Pedro no dice, bueno, como son indoctos, como son inconstantes, Dios va a tener en cuenta eso y va a juzgarlo de otra manera. No dice así, sino que dice que Dios que en realidad ese torcimiento de las escrituras ellos lo realizan para su propia destrucción finalmente. Así que es importantísimo, es muy importante que nosotros podamos estudiar y comprender de qué manera podemos evitar el caer en estas situaciones, en confundirnos al interpretar la palabra de Dios. Para eso invitamos a algunos pastores que nos acompañan, también algún anciano de nuestra iglesia. Vamos a preguntarle en primer lugar al pastor Álvaro. El pastor Álvaro está ministrando las iglesias de Alto Comedero en Jujuy. Y le hemos pedido que él nos explique cuáles son las posibles razones para tener estas contradicciones. Lo que aparece en el día domingo también. ¿Qué razones hay para que un ser humano, un cristiano, caiga o no entienda, no comprenda las contradicciones que a veces pareciera que en la Biblia hay? Pastor Álvaro. Estaba Pablo con Timoteo, lo lleva a un costado, y Pablo, ya un hombre con experiencia, con una espalda un tanto ancha, de conocimientos, de haber pasado varias cosas en su vida, de haber aprendido bastante, se acerca a Timoteo, su discípulo, y le dice: Timoteo, quiero pedirte un favor. Necesito que vos no entres en contienda, no entres en rivalidades con las demás personas sobre quién tiene la razón, quién tiene la verdad, si él, si nosotros. No entres en esa rivalidad, en ese círculo vicioso, porque no es provechoso, no es provechoso. Preséntate como un obrero aprobado y que hagas un buen uso de la palabra de verdad.
En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no, mira, lo que vos has aprendido, eso enseñalo, llévalo a las personas, mostrarle, y si hay razones que las personas te puedan colocar argumentando que hay contradicciones en los escritos, no entres en rivalidad, no entres en contienda, tranquilo. Qué interesantes palabras, ¿no? Las que hace Pablo y le menciona a Timoteo, y ese es el texto bíblico que apunta al día domingo, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso del 10 al 15. Yo te lo hice un poco parafraseándolo. Pero mira, hoy en día, si esto lo llevamos a la actualidad, puede sucedernos constantemente que hay gente, que hay personas, que hay grupos, que hay ministerio, que hay un abanico de corrientes ideológicas, teológicas, dando vuelta quizás en nuestro alrededor, que de alguna manera nos están bombardeando para decir, tú no estás en lo correcto, o lo que dice la Biblia no es correcto, o es aparentemente correcta porque tiene muchas contradicciones. Si nosotros nos metemos ahí, podemos meternos en un terreno donde podemos vernos un tanto chasqueado, nos podemos ver un tanto desanimado porque hay muchas cosas que por ahí a veces no sabemos, ¿no? Y es interesante acá que la lección apunta, y permíteme leerte una porción, una frase que me gustó y la subrayé y que está justo al medio, ¿no? Y dice lo siguiente: quienes comienzan a cuestionar las primeras páginas de las Escrituras, el relato de la creación, por ejemplo, pronto también pueden verse tentados a poner bajo un manto de duda e incertidumbre gran parte del resto de las Escrituras. Si hay personas, si hay grupos, si hay ministerios, si hay ciencias, si hay religiones que al momento de empezar a cuestionar o a poner en tela de juicio lo que dice ya Génesis, lo más probable es que todo el resto de las Sagradas Escrituras puedan presentar argumentos contradictorios y demás. Y te puedes haber encontrado con alguna persona, o quizás más adelante te puedes encontrar con alguien que puede cuestionar lo que vos crees. Mira, al final hay una porción del Espíritu de Profecía que también me gusta, que dice: todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de las más sencillas verdades reveladas. Quizás parafraseándolo, lo que dice por ahí Elena es, mira lo que ha sido revelado en la Escritura. Siempre el plan de salvación, eso es valedero. Pueden haber errores, sí, pueden haber errores porque han sido escritos por gente humana, por copistas, ¿no? Pero el plan de salvación está. Y ningún alma puede fallecer, ningún alma puede verse desprovista de lo que se trazó en la Sagrada Escritura, que es la salvación. Mira, esto se entiende por fe, ¿no? Se entiende por fe. Me gusta siempre contestar las últimas preguntas de cada lección. Esto se entiende por fe. Y permíteme compartir una frase que lo aprendí hace un tiempo atrás y que tiene mucha relación con lo que estamos hablando hoy. No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Ocúpate por aquello que sí entendiste y que aún no has aplicado. Esto es lo del día domingo 14 de junio, razones posibles para contradicciones aparentes. Muchas gracias, pastor. Ahora la pregunta que nos surge es: ¿cuán importante es la honestidad, nuestra honestidad, al enfrentar estas situaciones, al enfrentarnos a estos versículos? Entonces, la honestidad frente a la palabra de Dios. Carlos, ¿cuán importante es enfrentar estas dificultades con honestidad? ¿Qué nos aconseja la palabra de Dios? Vamos a leer en Primera de Crónicas 29, capítulo 29, versículo 17. Primera de Crónicas 29, 17, y dice lo siguiente: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. ¿Quién está diciendo esto? David.
el rey David. Vamos a leer ahora Proverbios capítulo 2, versículo 7. Él provee de sólida sabiduría a los rectos. Y un tercer versículo. Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y dice lo siguiente. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Interesante, sabio, el consejo que Dios nos da para poder resolver las dificultades. La primera, el rey David reconoce que Dios conoce nuestro corazón y que la rectitud, es decir, la sinceridad, a Dios le agrada. Debo reconocer ante Dios mi dificultad y buscar ayuda para resolver esta dificultad de no entender un texto. El segundo, Dios dice allí en Proverbios 2:7 que leímos, nos va a proveer de sólida sabiduría, pero ¿a quiénes? A los rectos. Estos dos textos es importantísimo tener en cuenta. Significa que tengo que ser sincero, significa que tengo que ser honesto, fundamentalmente. Y no dar a veces una respuesta a fin de quedar bien, sobre todo cuando una persona me pregunta sobre algo que yo no entiendo, una respuesta que no es la verdad. Una respuesta que está alejada de lo que la palabra de Dios quiere decir. Creo que tengo que ser sumamente cuidadoso en este sentido. Debo ser honesto, reconocer que no lo sé y buscar con diligencia entender este pasaje. Investigar con lecturas auxiliares, investigar consultando a personas que tienen un conocimiento más acabado, pedirle a Dios que me ayude a encontrar respuesta a este pasaje. El tercer pasaje que leímos, el de 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Este consejo es muy importante, hermano. Ser cuidadoso sobre los textos bíblicos, afortunadamente son pocos, no son muchos, pero cuando nos encontremos con esa realidad, con sinceridad, con diligencia, con oración, buscar hasta encontrar la respuesta que sea la que corresponda. Esto es lo que nos aconseja la palabra del Señor y esto es lo que debemos hacer. Ahora hemos invitado también al pastor Gabriel. El pastor Gabriel es pastor de la Iglesia Central de Jujuy. Y a él le queremos consultar, preguntar en base a lo que la lección nos está diciendo. También es necesario afrontar estas contradicciones, estas situaciones difíciles con humildad. ¿Cuán importante es la humildad al enfrentar estas situaciones? La determinación y la práctica de la religión, del estudio, para ponernos prácticos en el estudio de la palabra de Dios. Gabriel, ¿cuán importante es? Buenos días y feliz sábado. Es una alegría poder compartir con ustedes esta parte de la lección en la cual quiero que podamos ver 3 puntos de cómo afrontar estos textos difíciles. El primero de ellos
es el punto de la humildad. O sea, afrontar estos textos difíciles con humildad. Y es ahí donde nos hacemos la pregunta, ¿por qué es importante la humildad cuando tratamos de abordar estos textos bíblicos difíciles? Y bueno, en la Biblia justamente podemos encontrar que ahí en Santiago capítulo 4 versículos 6 al 10 nos dice lo siguiente, pero vamos a leer solamente el versículo 6 y el versículo 10. Santiago 4, versículos 6 y versículo 10. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Versículo 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Usted quiere poder resolver o interpretar, entender estos textos difíciles que muchas veces nos encontramos en la Biblia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ser una persona humilde. Porque justamente como nos dice este versículo, nos dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y nos dice más, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Cuando voy a leer la Biblia, ¿cómo lo hago? Voy con mis preconceptos, voy buscando lo que quiero escuchar o lo que me conviene leer, o voy a la Biblia como una página en blanco para que la Biblia, ¿sí? Para que Dios a través de la Biblia pueda escribir en esa hoja en blanco, pueda explicarme, pueda decirme lo que tengo que hacer. Muchas veces nos podemos llegar a equivocar en esto de no estar dispuestos a que sea la Biblia la que nos hable. Es por eso que es tan importante el afrontar estos textos difíciles con humildad. Justamente aquí hay una cita muy interesante, muy linda, que a mí me gustó y quiero compartirla con vos, que dice lo siguiente: todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de orientación, con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los términos de la salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. Pero los que aportan a la investigación de la palabra un espíritu que ésta no aprueba, extraerán del estudio un espíritu que Dios no ha impartido. El Señor no le hablará a una mente desinteresada. No desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Pero el tentador educa a todas las mentes que se someten a sus sugerencias y están dispuestas a hacer que la ley santa de Dios no tenga ningún efecto. Es por eso que necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. ¿Usted le gustaría poder entender estos textos difíciles, como ya dije que muchas veces nos encontramos? Lo primero que tiene que hacer es sacar ese orgullo que hay en nuestra vida. Lo segundo que tiene que hacer es justamente tener esa humildad que se necesita para que Dios pueda hablarnos a través de la Biblia. Y es ahí donde leemos Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que nos dice lo siguiente: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Oración, humillación, dejar malas conductas y buscar a Dios. Afrontar las dificultades con humildad.
pero dije que íbamos a ver tres. Esa es la primera. La segunda es determinación. Determinación. Y la tercera, que van juntas, es paciencia. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, vamos a buscarlo, ¿sí? Ahí en tu Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos dice lo siguiente: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Si bien este texto nos está hablando de la persistencia en hacer el bien, pero también lo podemos aplicar a lo que es el estudio de la palabra de Dios, porque justamente nos está animando a que no nos cansemos en buscar lo bueno, en hacer lo bueno. Y es ahí donde viene el segundo punto y el tercero, ¿sí? Determinación y paciencia. Muchas veces nos podemos encontrar con algún texto difícil y lo leemos, pero no encontramos una interpretación, no logramos entenderlo realmente. Y es ahí donde uno tiene que tener esa determinación que hace falta para no darse por vencidos. Porque muchas personas, lamentablemente, cuando leen un texto difícil, no lo comprenden, muchos llegan a decir, bueno, no, pero al final esto no tiene interpretación, no hay solución. Pero no solamente eso, sino que algunos empiezan a cuestionar la credibilidad de la Biblia, cuando en realidad esas personas, tal vez en primer lugar, no fueron con la humildad que necesitaban ir. En segundo lugar, se dieron por vencidos enseguida y no investigaron más para ampliar su conocimiento de acuerdo a lo que la misma Biblia les quería presentar. Es por eso que el segundo punto es determinación. ¿Qué pasaría si le dan un ejercicio, ¿sí?, de matemáticas y usted trata de una forma, de otra, pero no encuentra solución? ¿Acaso va a decir las matemáticas no sirven? ¿Esto no tiene solución? Claro que no, porque hay una solución que usted no la sepa. Es otra cosa. Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar en la misma manera con la Biblia. Leemos un texto, no lo comprendemos, no lo llegamos a interpretar y podemos decir, no, esto no sirve, esto no tiene solución, cuando en realidad no es así. Y es ahí donde viene el tercer punto, que es la paciencia. Tal vez no es el momento, porque seguramente a usted le ha pasado de que en alguna oportunidad ha leído un texto, lo leyó y en ese momento no tuvo mucha importancia, pero pasó el tiempo, hubo diversas circunstancias en su vida, lo leyó de vuelta y ese texto empezó a tomar un sentido o a tener un sentido en su vida más especial. Justamente es ahí donde viene la paciencia, el poder esperar los tiempos. Si tal vez no entendió un texto en ese momento, siga leyendo, siga practicando lo que sí entiende y en otro momento Dios le va a ayudar a comprender ese texto que en aquel momento no comprendía. Y es ahí donde viene la paciencia. ¿Saben? Muchas personas también se preguntan, ¿por qué grandes pensadores? O uno diría, bueno, pero yo soy inteligente, tengo estudios, ¿cómo no puedo comprender esto? Y cómo aquellas personas sencillas lo comprendieron. Justamente en el espíritu de profecía encontramos allí, como les decía hace un momento, muchas veces vamos con nuestros conceptos, nuestras ideas, queriendo sacar
algo de la Biblia, a nuestro punto de vista, cuando en realidad debemos ir humildes, con determinación y teniendo paciencia, con una mente en blanco, esperando que la Biblia sea la que nos hable a nosotros y nos guíe en el camino que tenemos que andar. Afrontar estos textos difíciles con humildad, con persistencia, perseverancia y con paciencia. Todo tiene solución. Dios te bendiga. Y concluyendo nuestra lección, agradecemos a Álvaro, a Carlos, a Gabriel, porque arrojan luz sobre esta lección, sobre el entendimiento, la comprensión de esta lección. ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Ante todo, hermanos, nos dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermano, entender la palabra de Dios, tener una comprensión profunda de cada texto. Extraer de la palabra de Dios lo que el Señor verdaderamente quiere decirnos. No es fruto de la casualidad ni va a ser consecuencia de una vida devocional superficial. No es cuestión de 5 minutos por día, no es cuestión de un repaso rápido, es cuestión de estudio y de profundizar. Tampoco es cuestión de haber tenido la oportunidad de desarrollarme o de estudiar, de tener ciertos títulos y ciertas capacidades intelectuales. No depende de la capacidad intelectual, depende de tu relación con Cristo y depende de tu decisión de escudriñar las Escrituras. Nunca tomes un texto por sí mismo. Un texto por sí mismo no te dice nada. La Biblia es un compendio de libros. La Biblia no es un texto aquí, un texto allá. Por eso, cuando a veces se imprimen trozos de la Biblia simplemente, el Nuevo Testamento solo o solamente los Salmos, estamos aniquilando el significado completo de la palabra de Dios. La palabra de Dios se estudia un texto aquí más otro texto allí. Se entiende lo que Dios nos está diciendo en toda la Biblia, y entonces todos los textos van calzando en el lugar correcto y nos dicen lo que verdaderamente tenía la intención Dios de decirnos. Para comprender la palabra de Dios vamos a tener que escudriñar, vamos a tener que estudiar, vamos a tener que dedicar tiempo a esto. Y Dios nos ha dado el tiempo. Hermano, mi deseo es que te propongas en esta mañana, y yo también me quiero proponer, pedirle a Dios la fuerza necesaria, pedirle a Dios el tiempo necesario, pedirle a Dios que que renueve nuestra fuerza de voluntad en esto, porque ¿sabes qué? Satanás va a intentar de que no tengas el tiempo para estudiar su palabra, porque es importante. Y cada cosa que es importante para tu relación con Dios, Satanás la ataca. No es fácil encontrar el momento para estudiar la Biblia si no hacemos un ejercicio de eso, si no buscamos con intención, o sea, un momento que intencionalmente apartamos para encontrarnos con Dios. No es fácil, el día te atropella, las actividades te atropellan, el día te entretiene, el día te aleja y te va quitando esos minutos sagrados para encontrarte con tu Dios. Entonces después podemos caer en cualquier interpretación, cualquier cuestionamiento nos asombra y hace temblar nuestra fe. ¿Por qué? Porque no tenemos no estamos arraigados como debiéramos estar en la palabra del Señor. Por eso hoy es el tiempo de tomar esa decisión. Hoy es el tiempo de decidir, Señor, decirle a Dios, Señor, dame la fuerza y el tiempo para estudiar tu palabra. Y tenemos que tomar la decisión. ¿Sabes cuál es el tiempo que tenés? Siempre de madrugada, cuando todo está en silencio. Qué hermoso es comunicarse con Dios en ese momento.
Después el día te va a llenar de actividades, pero levántate media hora antes de lo que lo haces habitualmente. Ese tiempo es tuyo, nadie te lo saca. Nadie te lo va a sacar, es tu tiempo. Por eso yo te animo. Quizás perdamos media hora de sueño, pero ganamos una relación con Dios, ganamos la comprensión de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que podamos hacer de la palabra de Dios nuestra guía, que podamos profundizar, que podamos escudriñar, como los hermanos que vivían en Berea, escudriñaban todos los días. Esos hermanos no fueron movidos por vientos de doctrinas, se mantuvieron firmes en el Señor y no necesitaban preguntarle a los apóstoles a ver qué es lo que creían. Ellos sabían lo que creían porque habían decidido creer en su Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Amoroso Dios, Señor, tú nos conoces y conoces los tiempos que vivimos cada uno. Tú sabes las luchas que tenemos y una de las luchas más grandes es poder apartar un espacio de tiempo en el día, diariamente, para encontrarnos contigo. Ayúdanos en esta debilidad. Danos fuerza, Señor. Recuérdanos cada día que debemos encontrarnos contigo y ayúdanos a elegir el tiempo y el momento para escudriñar tu palabra, texto por texto, para que no nos queden dudas, para que no haya libro que no quisiéramos leer o pasajes que no comprendemos pero dejamos allí, no, para que podamos entenderla plenamente, porque tu palabra se entiende en plenitud. Bendícenos, Señor, permítenos estudiar tu palabra, permítenos tener la fuerza necesaria para hacerlo. Te lo pedimos humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.